va a ser impartida por don Silverio Alarcón Lorenzo, que es profesor de Economía, Sociología y Política Agraria de la Universidad Politécnica de Madrid, así como director del Departamento de Economía Agraria, Estadística y Gestión de Empresas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentación y Biosistemas. Sus líneas de investigación se centran en el análisis de la rentabilidad, financiación y productividad de las empresas agroalimentarias y factores que mejoran estos aspectos como decisiones financieras o estratégicas. Ha publicado sus investigaciones en revistas indexadas de impacto y ha participado en numerosos proyectos nacionales e internacionales relacionados con los efectos de la innovación y las nuevas oportunidades de emprendimiento en zonas rurales. Sin más, le cedo la palabra a Silverio Alarcón. Bien, muchas gracias, Ricardo. En primer lugar, quiero agradecer al Ayuntamiento de Orihuela y a las universidades de Elche y de Alicante por haberme invitado a esta sesión y a este simposium. Siempre es agradable venir aquí a una ciudad tan bonita como Orihuela a pasar un día hablando de temas sobre el sector agroalimentario. Y también muchas gracias por la invitación de Ricardo Abadía. Bueno, os voy a hablar de rentabilidad y estructura financiera de las empresas agrarias y de las empresas alimentarias. Bueno, este es el esquema que voy a desarrollar. Voy a hablar de varias cosas, de bastantes cosas, no muy en profundidad, pero sí dando pequeñas pinceladas que nos puedan hacer una caracterización del sector agro. Bueno, voy a hablar de rentabilidad en función de tamaños, en función de zonas geográficas, de empresas de aquí, de la Vega Baja, por supuesto, el efecto de la crisis sobre la rentabilidad de las empresas y algunos comentarios sobre cómo podemos descomponer la rentabilidad en margen comercial y rotación. Hablaré un poco de prisa de productividad, de estructura del activo. Me centraré solamente en la proporción de activos intangibles, algo de estructura financiera. He traído también algunos comentarios sobre los periodos de cobro, que suele ser algo que suele interesar a las empresas. Y por último, algunas cuestiones relacionadas con la financiación pública de la innovación privada en empresas agrarias y alimentarias. Bueno, para hablar de rentabilidad he traído un planteamiento muy sencillo que es presentar la rentabilidad mediante ratios, se suelen llamar ROA, de las siglas en inglés, Return on Asset, y es ese sencillo cociente, el cociente entre resultados de explotación y el activo total. O sea, que nos daría la rentabilidad por unidad invertida en la empresa o rentabilidad anual por unidad invertida en la empresa. Este ratio se puede descomponer en estas dos cantidades. A ver, sí. En margen, que es el margen comercial, tanto como lo entendemos, es decir, la proporción de ganancia sobre las ventas que tienen las empresas, y rotación, a ver si aparece. La rotación es la proporción entre ingresos y activo total. Por lo tanto, la rotación lo que da es la capacidad que tiene la empresa con sus inversiones para generar ingresos. Los ratios de rotación dependen bastante de la tecnología y de los ciclos de producción que tienen las empresas. Quiero decir, ciclos de producción prolongados en el tiempo, que es lo que ocurre en las empresas agrarias, pero también en las alimentarias, es decir,
se tarda un tiempo considerable, meses o incluso años, si se demora el cobro de la factura, pues incluso puede superar el año. Empresas que tienen ciclos de producción tan dilatados, pues necesitan muchos activos para generar ingresos anuales y, por lo tanto, los ratios de rotación serían bajos. Normalmente suele haber, no siempre, pero suele haber una relación entre margen y rotación en el siguiente sentido. Os pongo un ejemplo. Imaginaros una empresa que produce vino y que produce sobre todo pues, vinos crianzas y vinos de reservas. Este tipo de producción nos llevaría a periodos de producción largos y, por lo tanto, a rotaciones bajas del activo total. Pero, como contrapartida, lo normal es que puedan obtener márgenes comerciales más elevados. Mientras que empresas de producción de vino que se centran principalmente en vinos jóvenes, pues lo normal es que tengan rotaciones más bajas, rotaciones más elevadas, pero márgenes comerciales más pequeños. Bueno, este es todo el planteamiento teórico que voy a desarrollar. Ya pasamos, os he traído algunos datos, bueno, os he traído bastantes cifras que vamos a comentarlas. Bueno, lo que os he traído aquí en este gráfico es la rentabilidad de las empresas alimentarias en los distintos años y distintos tipos de empresas. Entonces, el ratio que está representado es el que os he dicho, rentabilidad económica, el ratio ROA, Return on Asset, el periodo de 2000 a 2016. Las empresas grandes, la clasificación que hay aquí, empresas pequeñas son aquellas que facturan menos de 10 millones de euros, empresas medianas entre 10 y 50 y empresas grandes las que facturan más de 50 millones de euros. Y los datos con los que he hecho esta gráfica son datos medios de empresas alimentarias, es decir, hay una transformación de productos alimentarios, estarían las empresas cárnicas, conservas de pescado, conservas de frutas y hortalizas, aceite, lácteos, alimentación animal, panadería, etc. Bueno, pues ahí podéis ver un poco cuál ha sido la evolución en los últimos años. Podemos ver que las empresas grandes a principio de siglo tenían una rentabilidad superior al 6%. Las empresas medianas una rentabilidad superior entre el 4 y el 5%, 4,5%, y las empresas pequeñas una rentabilidad inferior a principio de siglo, entre el 2 y el 3%. ¿Podéis ver el efecto de la crisis? Bueno, podemos ver que las empresas grandes van disminuyendo la rentabilidad desde el principio del siglo, pero si os fijáis aquí a partir del año 2007 hay una caída de la rentabilidad de todas las empresas, de las pequeñas principalmente, podéis ver que esta pendiente es más pronunciada en las pequeñas empresas, también en las medianas y también en las grandes. O sea que hay una pérdida de rentabilidad en todas las empresas como consecuencia de la crisis. Y lo que podemos ver también, fijaos, es que la recuperación a partir del año 2012 o del año 2013, los datos nos dicen que sí hay una recuperación y que hay una recuperación de los tres tipos de empresa, que las empresas medianas, y yo creo que esto es importante, parece que superan en rentabilidad a las grandes y las empresas pequeñas tienden a converger, pero se mantienen por debajo. Esto para empresas alimentarias. Bueno, vamos a hablar de margen. Y de rotación, pero antes quería hablaros de la rentabilidad de las empresas agrarias.
A ver si llego a ellas. Ahí está. Ese sería el mismo gráfico que teníais anteriormente, pero ahora con datos medios de las empresas agrarias. Es decir, empresas que se dedican a cultivos herbáceos, leñosos, frutas y hortalizas, empresas de ganadería, empresas mixtas, y están también incluidas las empresas forestales, incluso las cinegéticas. Bueno, si os fijáis, los niveles de rentabilidad son siempre inferiores a los alimentarios. Estamos hablando que incluso las grandes están por debajo del 4%. Podéis ver aquí el efecto de la crisis. Fijaros, el 0 está aquí. Y esto quiere decir, el 0 está aquí, que en la crisis y en los años, o sea, en el año 2008, en los años posteriores al 2008, o sea, lo gordo de la crisis que fue estos años, la rentabilidad de las pequeñas empresas, la rentabilidad media, estos son datos medios para todas las empresas, es del 0% o incluso por debajo, y si estos son los datos medios, lo que indica es que hay una proporción muy elevada de empresas con resultados negativos, con pérdidas. Bueno, a principio de siglo, las empresas grandes agrarias tienen una rentabilidad superior a los otros dos tipos, pero al final lo que vemos es, igual que ocurría en las alimentarias, es que las medianas parece que consiguen alcanzar los niveles de rentabilidad de las grandes, incluso los superan ligeramente en términos medios. Las empresas pequeñas se mantienen siempre por debajo de las empresas pequeñas. O sea que aquí la conclusión sería que el tamaño realmente sí está influyendo sobre la rentabilidad. Por eso cuando desde la Consejería de Agricultura o desde el Ministerio de Agricultura constantemente nos dicen que las empresas tienen que crecer en dimensión, bueno, pues los datos nos dicen eso, que las empresas pequeñas son realmente menos rentables. No, quería ir para atrás, en la siguiente. Aquí. No, os he traído también la información de la descomposición que os he hablado al principio, de la rentabilidad en margen y en rotación. Pues aquí podéis ver que los márgenes, el gráfico es muy similar al que hemos visto de las alimentarias de rentabilidad, es decir, márgenes comerciales del 5%, pero las pequeñas se sitúan siempre en márgenes comerciales por debajo del 2%, que son márgenes comerciales muy pequeños. La crisis también se ve que afecta principalmente a los márgenes, que afecta más a las pequeñas, aunque también se ven afectadas las medianas y las grandes, y también se ve que a partir del año 2012-2013 sí que hay una recuperación de esos márgenes comerciales. Incluso se ve que hay una convergencia de los tres tipos de empresas. Vamos a ver los ratios de rotación y cómo han evolucionado. Fijaos, estos son los ratios de rotación que se mantienen entre el 1 y el 1,5 a principio de siglo, y aquí en el momento actual, en el año 2016, estarían entre el 1 y el 1,2. Y aquí lo que podemos ver es que no hay una tendencia decreciente como consecuencia de la crisis, ni una recuperación posterior. Bueno, esto es normal, como os he dicho, los ratios de rotación dependen de los ciclos de producción y no se han visto afectados. Así que aquí el comentario interesante es ver que las empresas pequeñas tienen una rotación por debajo de la rotación de las empresas medianas y de las empresas grandes. O sea, en términos más intuitivos sería, si este ratio es de 1, pues las empresas pequeñas, por cada 100 euros que tienen en su activo, son capaces de generar 100 euros de ingresos al año, mientras que las empresas medianas y las empresas grandes, por cada 100 euros que tienen en su activo, son capaces de generar 120. O sea que la rentabilidad de la inversión la consiguen mejor las empresas grandes. Bueno, no he traído aquí en pantalla,
pero hay un estudio del profesor Narciso Arcas de la Universidad Politécnica de Cartagena sobre cooperativas agroalimentarias y me he apuntado los datos para contarlo. En rentabilidad, el estudio abarca solamente 3 años, 2011, 2012 y 2013. La rentabilidad ROA en el año 2011 en términos medios era del 0,9%, en el 2012 del 1% y en el 2013 de 1,73%. Bueno, pues estamos hablando de lo mismo, de rentabilidades bajas y que se van recuperando. Pero lo que me ha sorprendido cuando miro estos datos son los márgenes de rotación en este estudio. Aquí en los márgenes de rotación son bastante más elevados de los que traigo yo aquí con estos datos. Y en concreto, los ratios medios de rotación serían 1,5% en el 2011 y en el 2012, sí, y también en el 2013, 1,5%. Pero hace un desglose por actividades productivas y, por ejemplo, al vino, las empresas del sector vitivinícola tendrían una rotación de 0,82, que sería inferior a estos niveles que tenemos aquí. La alimentación animal, 3,24, que es mucho más elevado, y frutas y hortalizas, 2,08%. Bueno, claro, alimentación animal. Este es la típica empresa pues, que tienen ciclos de producción más cortos, no compran las materias primas, elaboran los piensos y los venden. Y esos ciclos de producción cortos es lo que permite tener rotaciones más elevadas. Bueno. Sí. Si te parece, lo dejamos para el final. Bueno, estos son datos de empresas alimentarias de la Vega Baja. Si la fuente anterior era la Central de Estudios del Banco de España, la fuente de datos aquí son los registros mercantiles provinciales. Por lo tanto, los datos medios que tengo aquí se han calculado con empresas mercantiles, sociedades limitadas, sociedades anónimas, cooperativas de gran tamaño, es decir, las empresas que tienen obligación de depositar sus cuentas anualmente en los registros mercantiles. La disposición del cuadro es al revés, o sea, aquí a la derecha está el año 2009 y para ir al año 2017 nos desplazamos hacia la izquierda. Fijaos, esto es rentabilidad media, este es el ratio ROA, el mismo que hemos visto antes. Fijaros, en 2009 la rentabilidad era del 1,6%, todo el cuadro son tantos por cientos. 1,5%, fijaros, 0,2%, esto es prácticamente cero de rentabilidad media. Esta es negativa, esta rentabilidad media en el año 2012, 0,9, 1,9. Bueno, pues vemos que parece que se va recuperando la rentabilidad de las empresas tras la crisis. Y en el año 2017, que es el último año del cual hay información, la rentabilidad es del 4%. Para que tuviésemos algo más de conocimiento, he hecho estas dos filas que tenéis aquí, que son empresas con rentabilidad positiva, esto está en tanto por ciento, y empresas con rentabilidad negativa. Entonces, si nos fijamos, estos son empresas alimentarias. La proporción en el año 2009 con empresas con pérdidas, 19,5%, y esto va creciendo con la crisis. En el año 2012, 27,7%, 25,4%, disminuye, pero en el año 2017 la proporción de empresas alimentarias con resultados negativos es del 16,6%. Bueno, que os puede parecer elevado, pero estos son los datos de las empresas agrarias de la Vega Baja. Fijaos, en términos de rentabilidad media no hay muchas diferencias con el cuadro anterior. Tenemos una rentabilidad aquí en el año 2009 y en el 2010 de 0,3, 0,9, o sea, rentabilidades medias muy bajas, aquí en el año 2012 negativas, y luego se recuperan y en términos medios pues tenemos 2,7% en el 2015, 3%, 5,5%. Bueno, similar al anterior, pero si nos fijamos en la proporción de empresas con pérdidas, sí que parece alarmante, o a mí me lo parece.
En el año 2009 ya teníamos un 38,1% de empresas con resultados negativos. Esto aumenta en el año 2011, 44,1%. Bueno, pues que es realmente mucho, ¿no? Y luego, con el paso de los años, disminuye y en el año 2017 la proporción es del 27,1%. O sea que sí se detecta en los datos una menor rentabilidad de las empresas agrarias con respecto a las empresas alimentarias. Bueno, os he traído también unas gráficas de valor añadido por trabajador. Esto sería la productividad del trabajo. Bueno, los únicos comentarios son que claramente se percibe que las empresas pequeñas, aquí he cambiado los colores con respecto a los gráficos anteriores, las empresas pequeñas que aquí están en azul tienen una rentabilidad inferior a las empresas medianas y a las empresas grandes. Aún así, se percibe tanto en la rentabilidad de las empresas grandes es constante con el paso del tiempo, la rentabilidad de las medianas, fijaros, aquí lo que se percibe es que en términos medios hacen un esfuerzo las empresas medianas, pues incorporando nuevas tecnologías o innovando o exportando, lo que sea, consiguen mejorar su productividad con el paso del tiempo. O sea que hay una convergencia hacia la productividad de las empresas grandes, aunque se mantienen por debajo. Y también se percibe una tendencia creciente de la productividad de las empresas pequeñas, aunque claramente pues, se queda muy por debajo. Bueno, no voy a hablar en profundidad de los factores de rentabilidad, pero solamente unas pinceladas. Bueno, pues hay estudios que intentan ver cuáles son los factores que más inciden sobre la rentabilidad de las empresas. De entre estos factores, y hay una discusión en si son más importantes los factores propios de las empresas o son temas relacionados pues con el sector y con el territorio. Bueno, los estudios dicen que las decisiones que se toman en las empresas es el principal factor de rentabilidad. No el único, por supuesto, pero sí el principal factor, y esto estaría en torno al 30-40%. Los temas relacionados con la industria, pues clúster y cosas por el estilo, también pone aquí entre el 5 y el 28% de lo que es la variabilidad de la rentabilidad. Hay estudios que dan incluso el 20%, cosas por el estilo. Y luego temas relacionados con región o el país, menor, 1 o 2%, el tiempo también y las condiciones macroeconómicas también son importantes. Como veis, estos porcentajes que tenéis aquí no cuadrarían al 100%, lo que indica es que hay una proporción muy elevada que no es posible explicar en los estudios que se hace. Dentro de los factores relacionados con la empresa, pues lo que señalan muchos estudios es lo que veíamos en los gráficos anteriores, es decir, que el tamaño es importante. En realidad el tamaño en sí no proporciona rentabilidad, sino todo lo que está relacionado con el tamaño y que tenéis aquí debajo. Pues la intensidad del capital, es decir, la modernización, la I+D, la innovación, la posibilidad de hacer exportaciones. Es decir, a medida que las empresas crecen de tamaño, pues tienen posibilidades de modernizarse más y mejor, tienen posibilidades de hacer investigación y desarrollo y tienen posibilidades de exportar en los mercados exteriores. Bueno, pues relacionado con la I+D y con la innovación, lo que os he traído es este ratio también sencillo, que es el tanto por ciento de los activos intangibles sobre los activos totales. Lo que permite producir a las empresas son los activos materiales, los tangibles. Sin embargo, todos los desarrollos que haga la empresa o todas las inversiones en I+D que tengan una explotación comercial
sea, desarrollo de productos, patentes, licencias y cosas por el estilo, todo eso va a estar registrado en los activos intangibles. Así que este ratio pues es una forma de poder aproximar la proporción de esfuerzos en I+D o de esfuerzos innovadores que hacen las empresas. Para este gráfico lo que he comparado estos son empresas alimentarias, aunque no lo pone en el gráfico, son empresas alimentarias, y he traído empresas de España, de Francia y de Italia. Bueno, pues podéis ver que en Francia se sitúa, llega incluso al 9% en algunos años. En Italia en algunos años supera al 5% y en los momentos actuales estaría también aquí, o sea, Francia 6% y en los últimos años también, mientras que en las empresas españolas se mueven más bien en el entorno entre el 3 y el 4%. Es decir, la proporción de intangibles parece que es inferior si comparamos con la que tienen empresas alimentarias de otros países del entorno. Esto en empresas alimentarias. Lo he traído también para empresas agrarias, a ver si pasa. No, quería ir para atrás. Una más, por favor. Ahí. Esta es la misma gráfica, pero para empresas agrarias. Entonces, podéis ver la diferencia que hay, la diferencia en cuanto a la proporción de activos intangibles con las empresas alimentarias. Las empresas españolas se sitúan, fijaos, pues por debajo del 1%, mientras que las empresas, las francesas y las italianas estarían aquí entre el 2 y el 2,5%. Bueno, vamos a hablar también algo de estructura financiera. Bueno, solo os he traído estos diagramas, es decir, la proporción de deudas que tiene la empresa y de fondos propios, diferenciando entre empresas pequeñas, empresas medianas y empresas grandes. Bueno, esos son los niveles de endeudamiento que hay, pues superiores al 50% en los tres tipos de empresa, y a medida que aumenta el tamaño, aumenta también la financiación. No he distinguido entre empresas a corto y a largo plazo, pero normalmente, o sea, de ese 50 y pico por ciento que tenéis, pues más o menos el 15% o algo así suelen ser deudas a corto plazo, que suele ser la deuda de calidad, la destinada a financiar proyectos de inversión, mientras que el resto, pues en torno al 35, entre el 35 y el 40% serían deudas a corto plazo. Bueno, en el estudio que os comentaba antes de cooperativas agroalimentarias, por ejemplo, para los datos medios de cooperativas agroalimentarias serían las deudas a largo plazo en 2013 del 14% y en el corto plazo del 39%. Bueno, pues que hace un total del 53%, que es similar a lo que tenemos aquí. Y también en las cooperativas se ve que hay diferencias por tamaños y las grandes llevan a endeudamientos superiores al 65%. Ahí. Bueno, y esto es en las agrarias. Las agrarias, como veis, el nivel de endeudamiento es algo inferior, sobre todo en las pequeñas, que tienen un 43%, las medianas están en el 50% de deudas y de fondos propios, y las grandes tienen endeudamientos parecidos a los que veíamos en las alimentarias. Bueno, os he traído también estas gráficas que son periodos medios de cobro
y pago de las empresas expresados en días. Estos son estimaciones a partir de información contable. Es decir, cuando se presenta el balance hay una cuenta que son facturas pendientes de pago, facturas de clientes y cosas por el estilo. Entonces se hace la proporción entre esa cuenta de facturas pendientes de pago y las ventas totales. Y esa proporción se multiplica por 365 días. O sea que es una estimación. No son datos reales, pero sí se aproximan bastante a la realidad. Esto son datos para Alemania, pone aquí. No, yo creo que los he traído para España. Dejadme que pase. No, quería pasar para atrás. A ver si... Pásame otra para atrás. Ahí, ahí. Este es el primer gráfico que os quería mostraros. Fijaros, los periodos de cobro están en azul. Fijaros, en el año 2000, en datos medios, 80 días. El periodo de cobro de las empresas. Esto ha disminuido algo con el paso del tiempo y actualmente se situaría en 60 días, los periodos medios de cobro, 2 meses. Y los periodos medios de pago, algo inferiores a ellos, pero similares. Para comparar, pues he traído los de Alemania. No, quería pasar a la anterior. Bueno. A ver, ¿me puedes pasar para adelante? ¿Otra más? Bueno, estos son datos de periodos de cobro de un estudio antiguo y son datos entre 1988 y 2005, son bastante antiguos, pero los he traído aquí para que viésemos que las cosas no han cambiado mucho. Aquí estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando, estos serían las empresas de alimentación y bebida, las totales, y estas serían distintos tipos de actividades dentro de alimentación y bebida. Bueno, pues podéis ver que la industria cárnica en el año 85 pues estaba en 88 días, que es casi 3 meses, ¿no? O sea, no han variado mucho las cosas. Sí es interesante ver que, por ejemplo, las que tenéis aquí abajo, que son bebidas, y principalmente el vino, pues se van a periodos de cobro mucho más largos, que aquí tenemos 116 días, que son prácticamente 4 meses el periodo medio de cobro. Bueno, os he traído también datos de empresas de aquí de la zona. A ver. Aquí está. Estos son empresas, periodos medios de cobro, expresados en días, de empresas alimentarias de aquí de la Vega Baja. Son alimentarias. Bueno, como digo, está puesto al revés el año 2009, 53 días. Bueno, el comentario que haría es que se mantiene más o menos constante. De acuerdo que sube en estos años algo, pero bueno, en el año 2017 siguen siendo 53 días, o sea, por debajo de los 2 meses. Aquí abajo os he puesto el número de empresas con el cual está calculado este dato, que son pues 180 empresas en el año 2017, en algún año por encima de las 200 empresas. Quiero decir, los ratios de rentabilidad que os he presentado anteriormente están calculados con más empresas. Esta información de facturas pendientes de pago no la tienen que presentar los balances de todas las empresas y por eso esta estimación está construida con menos días. Bueno, estos son en las empresas alimentarias. Vamos a ver en las agrarias. Bueno, estas son las agrarias. Fijaros, aquí los periodos de pago son más dilatados. Si antes estábamos por debajo de los 2 meses, aquí nos vamos a 131 días en el año 2009. Estos son 4 meses.
O sea que esto es mucho tiempo. Baja con el paso del tiempo, pero en el año 2015, que es hace 2 años, seguía por encima de los 4 meses, en 4 meses y medio. Y en el año 2017 el dato que tenemos es 106. 106. Voy a repetir una cosa que he dicho antes. Estos son datos medios. Esto quiere decir que hay una variabilidad en torno a estos datos medios muy elevada. Y por lo tanto, hay empresas que si estos son 3 meses, el dato medio, hay empresas que están cobrando pues, a 8, 9, 10 meses, claro. Eso es lo que quiere decir. Bueno, y por último, os he traído algo de información sobre financiación pública de la innovación. Como sabéis, en la sesión anterior de financiación se ha hablado de financiación y se ha hablado de exportaciones y nos han dicho que las empresas pues, realmente tienen que hacer actividades de innovación si quieren sobrevivir en esta situación económica tan competitiva como la que tenemos. Bueno, pues efectivamente las administraciones públicas desde hace tiempo se han dado cuenta de que es necesario apoyar a las empresas en sus procesos de innovación. Así que actualmente tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos, como otras entidades, o sea, diputaciones, pero también el Gobierno central, como la Unión Europea, pues hacen apoyo mediante ayudas a la innovación. Bueno, pues los datos que tenéis aquí nos hablan de esto, os lo explico. Lo que tenéis arriba, no se ve, aquí pone regional, esto sería financiación regional de la innovación. La financiación regional, como digo, principalmente realizada por comunidades autónomas y ayuntamientos. En gris oscuro están las empresas agrarias y en gris claro las alimentarias. Y en blanco están otro tipo de empresas de otras actividades. Y lo traigo aquí para que veamos la comparación. Entonces, este estudio, bueno, los datos que he traído son de 2008 a 2013. Podéis ver que en el año 2008, bueno, no lo podéis ver, pero yo os lo cuento, la proporción de empresas, a ver, os explico una cosa previa. Estos datos están sacados de una fuente de datos que se llama Panel de Innovación Tecnológico, que está hecha por el Instituto Nacional de Estadística y por la Fundación COTE, y recoge información de empresas que hacen I+D, única y exclusivamente. Es decir, no están todas las empresas alimentarias, no están, por supuesto, todas las empresas agrarias, solamente están las empresas innovadoras. Y las empresas innovadoras son las que tienen gastos internos en I+D. Para que os hagáis una idea, en España, en alimentarias estarían pues, entre 700 y 800 empresas. Entonces, esta muestra no es representativa de lo que son las empresas españolas, ni alimentarias ni agrarias, pero sí nos da una idea de aspectos relacionados con las empresas innovadoras. Entonces, en ese contexto de empresas innovadoras, pues este sería el dato en 2008, que sería, eso es un 28% de empresas alimentarias innovadoras que acceden a financiación regional de la innovación, principalmente comunidades autónomas o ayuntamientos. El dato en 2008 de la financiación del Estado sería del 20% y de la Unión Europea sería del 5,6%. O sea que es más importante la regional en 2008 que la estatal, que la de la Unión Europea. Y acceden en mayor proporción a esta financiación regional y estatal las empresas alimentarias, que son estas, que las agrarias, que son estas. Bueno, aquí el efecto de la crisis también se ve. Y podéis ver cómo ha disminuido con el paso del tiempo las partidas que destinaban las comunidades autónomas o los ayuntamientos a este tipo de ayudas a la innovación. Y han bajado considerablemente. De tal forma que aquí en el año 2013 estarían en el 8,6% para las alimentarias y en el 7,35%
para las agrarias. O sea que la caída ha sido brusca, mientras que la financiación del Estado más o menos pues, se ha mantenido. Bueno, este estudio, como digo, acaba en el año 2013, después vino el 14, el 15, el 16 y el 17 y esto se ha recuperado. O sea, me consta que esto se ha recuperado, probablemente no a los niveles que teníamos en el año 2008. Bueno, y esto es un poco lo que os venía a contar. Así que muchas gracias por vuestra atención y... Muchas gracias, Silverio. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera plantearle algo? Sí. En relación con la primera pregunta, el criterio en este caso ha sido empresas pequeñas menos de facturación inferior a 10 millones de euros, las medianas entre 10 y 50 millones de euros y las grandes por encima de los 50 millones de euros. Ese es el criterio que he utilizado aquí. O sea, tradicionalmente el criterio más usado es el de número de empleados, menores de 10 menor de 50 para las pequeñas, entre 50 y 250 para las medianas y mayor de 250 trabajadores para las grandes. Ese es el criterio que se suele utilizar habitualmente. Bueno, yo he utilizado este que digo de la facturación por una cuestión de sencillez, porque en la base de datos me permitía acceder a la información con ese criterio. Y con respecto a la segunda pregunta, bueno, vamos a ver, la convergencia en margen de las pequeñas con respecto a las grandes en el año 2016, me parece que aparecía en la gráfica, puede ser algo coyuntural, o sea, que no tiene que ser algo que se mantenga en el tiempo. Quiere decir que con eso que hemos visto que convergen el margen entre las pequeñas y las grandes, no, bueno, que a lo mejor esto no es así, ¿no? Lo que sí parece que es un hecho más estable es que las medianas alcanzan a las grandes en cuanto a márgenes y en rentabilidad. Dices, ¿cómo es posible? Pues bueno, con este sencillo planteamiento parece que la respuesta estaría en los temas de rotación, ¿no? O sea, se ha visto que la rotación de las medianas y de las grandes es superior al de las pequeñas y eso explicaría una mayor rentabilidad. Vale. Bueno, yo... Sí, Ramón. Yo quería hacer una pregunta. En el año 2013 se publicó una ley que se llama Ley del Mejoramiento de la Cadena Alimentaria, Sí. que establece que los productos perecederos se tienen que pagar... Sí, en el año 2013 se publicó una ley, que es la Ley de la Mejora de la Cadena Alimentaria, que establece, entre otras cosas, que los productos perecederos se tienen que pagar como máximo en 30 días. Ahí hemos visto en el gráfico que ha puesto usted que no se cumple. En la reunión que mantenemos con el Ministerio, la estadística que ellos nos ofrecen es otra, que el impacto de esta normativa sí que ha repercutido en este tema. Sí. Vamos a ver, es cierto que hay una preocupación por parte de las administraciones por disminuir los periodos de cobro de las empresas.
no solamente con la ley de cadena alimentaria que has mencionado tú, sino también con leyes anteriores que afectaban a otros sectores de actividad. O sea, que sí hay una preocupación. Pero a la vista de los gráficos que presento yo, uno diría, no ha tenido ningún efecto. Eso es lo que se desprende. Me preguntas que, bueno, yo he accedido a los datos de los registros mercantiles y he obtenido la información. O sea, que yo no soy sospechoso de nada. Entonces, con respecto a los datos que os presentan a vosotros, es que no lo sé cómo los obtienen. O sea, yo te digo que los datos que os he presentado aquí de periodos de cobro son de empresas agrarias, según los códigos de actividad que marca el Instituto Nacional de Estadística, códigos de actividad de empresas agrarias, códigos de actividad de empresas alimentarias. Y para los códigos de la Vega Baja, pues los distritos postales que tenéis aquí. Eso es lo que he hecho. Y he realizado los cálculos. Es posible que ellos hagan algún tipo de depuración en función de algún criterio, quiere decir, o sea, cabe la posibilidad. O sea, los datos que yo he presentado son datos medios. O sea, estoy haciendo un ejercicio de, a lo mejor me he equivocado, ¿no? ¿Por dónde me puedo haber equivocado? Bueno, a lo mejor hay empresas que con los datos contables que tienen, pues a lo mejor salen periodos de pago, de cobro, perdón, excesivamente largos, muy exagerados, pero por errores contables, ¿no? Y entonces la persona que hay en el ministerio pues depura esos datos antes de hacer la estadística, cosa que yo no he hecho. O sea, cabe esa posibilidad. O sea, la información de los registros mercantiles no es información contable auditada, ni yo he hecho tampoco ningún control para ver cuál era la calidad de esa información. Entonces, ¿es posible que en ese proceso haya algún error por mi parte? Sí es posible, no te digo que no, ¿eh? No te digo que no. Entonces, si hay 2 o 3 empresas que tuviesen los periodos de cobro excesivamente elevados por temas de errores contables, pues al final la media sale muy elevada, ¿no? Ahora bien, también te digo, en mi defensa, hombre, o sea, para las empresas alimentarias el último dato son 53 días, que es inferior a 2 meses. Todavía queda por llegar para llegar a un mes, ¿no? Pero lo que es sospechoso, quiero decir que esto lo digo en mi defensa, es que las empresas agrarias sí que salen periodos de cobro, o sea, con la misma metodología, mucho más elevados, ¿no? O sea, que eso a lo que apunta es que a lo mejor no están del todo desencaminados los datos que presento. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Yo quería... Sí, allí. Sí, hola, buenos días. Mi pregunta va encaminada a si usted, en su análisis, su estudio, ha podido ver o sacar en conclusión cuán es el retorno de la inversión en innovación o en registro, en patentes, etcétera, ¿no? Y cómo ve afectada las industrias agroalimentarias en su balance el tema de, por ejemplo, innovación en desarrollo de nuevos productos de tercera o cuarta gama, investigación en desarrollo de nuevos productos o nuevas variedades, etcétera, ¿no? Para ver todo lo que invierte al final cómo se ve reflejado en su cuenta de resultados. Gracias. Bueno, vamos a ver. Muy interesantes tus preguntas, pero muy difíciles de responder. O sea, realmente no tenemos información para calcular el retorno de las inversiones en innovación. O sea, la información contable es información muy limitada a lo que es la contabilidad de las empresas, o sea, que no nos permitiría, o sea, ni siquiera para muchas empresas pequeñas, ni siquiera tenemos información de activos intangibles, ni de gastos en I+D, ni cosas por el estilo. Luego, sí hay bases de datos específicas para temas de innovación, pero no ofrecen información suficiente, desglosada, para poder hacer estudios en la dirección que tú dices, que efectivamente serían muy interesantes, pero pues desgraciadamente no se pueden. No
O sea, yo entiendo que no hay información suficiente para poder hacerla. Y yo en este momento no soy capaz de responderte. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí. Yo quería apuntar que creo que esa es una de las claves para que las empresas entren en la innovación. Es la tercera conferencia que se habla de la necesidad de innovar y a las actividades de investigación e innovación que se plantean a las empresas, y quizá la forma sería demostrarles la rentabilidad que en esas empresas que sí que invierten en innovación tienen su cuenta de resultados, y sería interesante plantear investigación en ese sentido. Pues si les parece lo dejamos ahí para no dar paso a la siguiente comunicación. Muchas gracias, Silverio. Muchas gracias, David. Gracias.